¿Por qué le tenemos, Sixto, tanto miedo a los extraterrestres? Bueno, realmente se le ha hecho muy mala propaganda. O sea, realmente Hollywood no ha contribuido mucho realmente a ayudar a facilitar esto, sino todo ha sido temor. Y recientemente las declaraciones de Stephen Hawking, este gran físico que lamentablemente padece una esclerosis lateral izquierda, que lo tiene sumido en una silla de ruedas, que declaró allá por el año 2010 al Discovery Channel que él está convencido que los extraterrestres pueden existir, que deben existir en un universo tan grande, pero que él recomienda que no tratemos de tener contacto con ellos porque podrían venir a invadirnos o a conquistarnos. Relacionándolo en este caso con lo que supuso el encuentro nefasto, ¿no?, en su momento de Europa con América hace 500 años atrás. Y, mira, para ilustrar un poquito más de lo que vamos a hablar esta noche, pongan mucha atención a la siguiente nota y volvemos con varias preguntas que tenemos para nuestros panelistas. ¿Existe vida inteligente fuera de esta Tierra? Esa es la gran pregunta que por siglos se ha hecho la humanidad, sin respuestas claras o indicios concretos y dejando abiertas múltiples dudas en torno al tema. El primer avistamiento ovni a nivel mundial fue documentado en Chile el año 1868, cuando el periódico El Constituyente describió el objeto como un volátil desconocido. Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando los avistamientos comenzaron a hacerse más recurrentes. Casos como Roswell, donde se habla de la captura de vida extraterrestre, han sido desmentidos en más de una ocasión. El tema, aunque parezca contemporáneo, no lo es. Obras de arte de distintas épocas hacen referencia a objetos voladores o seres que no representan necesariamente al ser humano. ¿Nuestra realidad o la del artista? Aunque existe un alto porcentaje de escépticos ante el tema, ya han surgido grupos que trabajan para aclarar estos fenómenos. Los mismos que han exigido a los gobiernos de todas las naciones entregar información que pueda disipar las dudas sobre la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. El debate está abierto y hoy, en Mentiras Verdaderas, un grupo de expertos analiza estos fenómenos y responde por qué le tememos tanto a los extraterrestres. Siéntense con todo el derecho, Rodrigo y Salfate, de preguntarle a Sixto. Yo también tengo muchas preguntas que hacerle a gente que ha mandado preguntas por email, por Twitter. Y una de las primeras consultas que me gustaría hacerte, Sixto, y aclararle a la gente: tú has participado 2 veces dando charlas en las Naciones Unidas. Así es. Los días 13 y 22 de agosto del año 86. ¿Por qué te invita a las Naciones Unidas? Porque estaba interesado de escuchar el mensaje del contacto extraterrestre, de aquellas personas que afirmamos tener el contacto. Yo recuerdo que un delegado del grupo de los rusos me dijo que cómo nos veían estos seres, si creían que teníamos esperanza o no. O sea, tenían una visión muy pesimista realmente del futuro planetario. Así que estas conferencias fueron atestiguadas por periodistas como José Mejía, del canal 51 del programa Nueva York Ahora, que estuvo también presente en el momento que di las conferencias en Naciones Unidas. Pero ¿por qué ese temor que, insisto otra vez, te invita a las Naciones Unidas? Nosotros te tenemos aquí, me imagino que te lo han preguntado en muchos programas. ¿Estamos confundiendo terremotos, tan anunciado fin del mundo para el 21 de diciembre del 2012 y estos extraterrestres? ¿Estamos mezclando todo o son cosas separadas? Pues pienso que, por una parte, todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. O sea, no lo hemos desarrollado simplemente por ignorancia, por falta de estímulo. Hay universidades tan prestigiosas como la Sorbona de París o como la Universidad de Moscú que tienen cátedra de parapsicología científica, que es una rama de la psicología moderna. O sea, se sabe que existen esos poderes, lo que no se sabe es cómo funcionan. Gente que puede comunicarse, con la mente, la telepatía, gente que tocando un objeto puede saber la historia del objeto, o sea, de hermóptica. Interpol, Scotland Yard, FBI utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal. Gente que tiene desarrollada la clarividencia, que ve a alguien y puede ver en los colores del aura, en el campo de energía de las personas, las enfermedades. Personas que de pronto tienen la premonición o la precognición. O sea, ¿cuántas personas que nos están viendo en este momento no han tenido sueños que han ocurrido tal como los habían soñado? O sea, esa capacidad de anticiparnos al futuro. Entonces, hay personas que nacen con esas facultades más que el común de la gente, son reclutados por los gobiernos muchas veces, y hay gente que ha anticipado el futuro, como hay gente que de alguna manera pues se contacta, se conecta, canaliza, hoy le llamamos esto de la canalización.
yo formo parte de un grupo de personas que no somos canalizadores, simplemente tuvimos una experiencia de comunicación telepática inducida por ellos. O sea, no es que tengamos un poder especial. Mi padre investigaba el tema de los ovnis antes que yo naciera. Entonces él creó un ambiente favorable al tema y nosotros, sus hijos, como jugando, intentamos a través de la meditación, a través de una serie de técnicas, canalizar o recibir un mensaje. Pero los verdaderos canalizadores, en este caso habrían sido los extraterrestres, que indujeron el contacto. Quizás nos seleccionaron a nosotros porque mi padre investigaba el tema y había una serie de nexos, o sea, de vías por las cuales, de tener el contacto iba a fluir fácilmente, iba a involucrar a mucha gente, que fue lo que pasó. ¿Tú lo has tenido frente a frente a ellos? He tenido la oportunidad de ver bajar la nave, ver bajar a los tripulantes, y si eso hubiese quedado entre nosotros, porque esto fue una experiencia colectiva, o sea, la gente entienda que esto no es la experiencia de Sixto Paz, la experiencia de un colectivo muy grande de gente, empezó en el 74, se ha extendido por más de 48 países a nivel mundial, y 8 veces en estos 38 años, periodistas nos han acompañado a encuentros programados con anticipación. O sea, nosotros a través de la meditación recibimos estos mensajes psicográficos en donde estos seres nos dicen qué día, qué hora, en qué lugar se va el contacto. La primera vez estuvo Juan José Benítez. La quinta vez, en marzo del 89, vinieron 40 periodistas de 8 países. La última vez, en el mes de marzo del año 2009, la doctora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami, con las cámaras de Telemundo y con presencia de otros periodistas, estuvieron presentes cuando la nave apareció. Pero aparte de esas 8 veces, ha habido otras ocasiones en donde los periodistas se han invitado solos o ha habido otra gente que ha estado presente. Por ejemplo, en el año 2006 tuvimos un encuentro programado en la isla de Pascua, en la quinta región de Chile. Y vino el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Él estuvo presente durante toda una semana que estuvimos en la isla de Pascua y él vio el momento en que recibía el mensaje psicográfico, o sea, de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada, donde decían a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iba a ser el avistamiento, al pie del volcán Poike, en el Aju Tongariki. Y el día anterior a tener este avistamiento nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataveri y la población de Jangaroa y les contamos de la experiencia que íbamos a tener al día siguiente. Ellos nos dijeron que iban a estar atentos. Entonces el día del avistamiento las naves aparecieron, el doctor, el psiquiatra, el doctor Mario Duzuel lo pudo ver junto con las 20 y tantas personas que estábamos allí. Y al día siguiente, cuando llegamos al aeropuerto, los militares salieron y me felicitaron delante del psiquiatra diciéndome: don Sisto, nosotros también lo vimos, fue espectacular, fue una cosa pero contundente. Al año siguiente regresamos a la isla de Pascua y hay otro avistamiento, pero a plena luz del día, en donde, ni bien estamos bajando del avión, pues la nave, el objeto sale del interior del volcán Ranocao y todos lo pudimos ver, incluso los militares del aeropuerto Mataveri que estaban presentes, y después nosotros subimos al volcán y entrevistamos personalmente nosotros a los guardaparques. Y ellos reconocieron que no hay parapentes, no hay globos, no hay ningún tipo de objeto pues en el lugar y que realmente pues eso es un ovni. ¿Rodrigo? Sí, yo ahí discrepo de esa última experiencia que cuenta Sixto en función de que la Dirección de Aeronáutica exhibe después un documento donde presuntamente se trataría un parapente. Un parapente que estaría ubicado, habría sido trabajado por un par de alemanes que estuvieron manipulando esto con una cámara al centro para tomar fotografías. A mí me llamó la atención ese video que, si bien es cierto, en principio se veía bastante espectacular, pero si te fijas, Sixto, el objeto nunca se pierde en el cielo, se pierde debajo del volcán. Y cuando se pierde debajo del volcán me da la idea de que está siendo recogido. Si hay algo que está volando, debería emerger a gran velocidad, etcétera, a una distancia, a una altura determinada. Yo discrepo de ese video. Recordemos precisamente, justamente nosotros buscando la objetividad, ¿no? Por encima de todo, estábamos ahí con los militares consultan con la torre de control dice que no sabe qué es, ellos mismos también dicen que no saben qué es, nosotros subimos al volcán, consultamos con los guardaparques y están justamente las entrevistas, ustedes pueden ver el video en donde aparecen los guardaparques diciendo que en el volcán no se permite en ningún momento volar ningún tipo de parapente, ningún tipo de globo ni de policía. Juan Andrés. Maestro, también. No, es que el punto es que muchas veces cuando uno tiene un dato a partir de una observación, sin darse todo el tiempo para construir los elementos que nos permitan clarificar, podemos quedar con la impresión primaria de que estamos viendo algo de origen extraño. Efectivamente, la gente de control de vuelo puede que no haya tenido el dato suficiente.
Pero si se descubre a posterior, efectivamente, que existen este tipo de parapentes, yo creo que la explicación más racional siempre es la que a la larga hay que intentar agotarla, que nos permite develar efectivamente el fondo. ¿Tanto se va a equivocar la Fuerza Aérea Se chilena mezclar un parapente con...? No es la Fuerza Aérea la que manejó el parapente, son turistas, los turistas. De que los observadores, los militares que estaban ahí en la isla, la torre de control, diga... Es que, ojo, perdón, te voy a dar un dato, es decir, muchas veces la gente del mundo aeronáutico se equivoca tanto como la gente de la calle. Eso lo determinó una encuesta, por ejemplo, el año... Qué peligroso que se equivoquen los expertos. Es que hay un tema, que hay un tema que analizarlo en profundidad. Dice en relación a tus condicionamientos culturales. Hay una encuesta, porque en la década de los 70 había un investigador, el padre de la ufología en Occidente, el doctor Heineck, que dijo, el asesor de la película Encuentro Cercano, que dijo textual, queremos trabajar con testigos calificados, ver si efectivamente existen los testigos calificados. Por lo tanto, se mandó a hacer una encuesta con la cual se entrevistó una serie de pilotos y gente de población civil común y corriente. La idea de Heineck es encontrar el testigo duro, el tipo que supiera discriminar. Cosa curiosa que la encuesta del doctor Heineck, que es la única que se ha hecho en el mundo sobre el mundo aeronáutico y el mundo y observadores común y corriente, demostró que en la gente corriente, la señora Juanita, Víctor, todos los que estamos acá, la gente se equivoca en porcentaje del 51% se equivoca para discriminar algo y un 49% como que la acierta. Y en el mundo aeronáutico quedó espantado, porque determina que el 89% de los pilotos militares tenían equivocaciones de percepción y el 90% pero de los... estos expertos tienen respuesta para todo, porque en Estados Unidos, con el caso Roosevelt, decían que era un globo, van cambiando la versión cada 20 años. No, lo que pasa... no existen, según tú no existen. Los ovnis existen. En mi posición es una posición del camino medio, como digo, porque todos estamos en búsqueda todavía de encontrar una verdad. Sí, los ovnis existen. A mi entender, la hipótesis extraterrestre es una hipótesis válida, no explica todo el fenómeno hoy día. Ese es el punto. Juan Andrés, cuando escuchas estos debates... Bueno, es otra pregunta que interesante lo que le acaba de decir. Dice, la hipótesis extraterrestre no explica todo. Es decir, él piensa que obviamente hay objetos voladores identificados, pero no necesariamente tripulados por alienígenas. Pero yo le quiero hacer una pregunta similar, Sixto. Hoy por hoy, cuando el tema de esta fecha, digamos, tan importante, ha convocado a través de redes sociales o a través de otros medios, tantos libros incluso, una serie de agrupaciones de personas contactadas, algunos que incluso mencionan a extraterrestres tan conocidos como o entidades grandes como Antarcharán, por ejemplo. Hay otros de agrupaciones más antiguas europeas y todos traen un mensaje que se mueve entre la actitud pacifista o lo otro en calidad de alarma. Pero son muchos. De hecho, lo que nunca me ha dejado llamar la atención es que funcionan por separado, como que no hubiera una unificación en el universo extraterrestre para entre ellos actuar como un solo flanco frente a nuestra ayuda, curiosidad, lo que sea. Mi pregunta es, cuando muchas personas dicen tener un contacto y un mensaje directo para nosotros, ¿cómo nosotros podemos identificar a los reales de los falsos o sencillamente de aquellos que son solamente fanáticos del tema y se dejan llevar por el entusiasmo y empiezan a fantasear ya? Bueno, primeramente el fenómeno ovni es verificable, ¿no? Lo que nosotros hicimos con responsabilidad precisamente en esa ocasión fue subir al volcán y preguntarle a los guardaparques que están justamente en todo el cráter del volcán, en la aldea ceremonial de Orongo y todo, ya ellos si diariamente observan ya presencia de parapentes, si eso es posible. Y ellos dijeron, y está filmado delante de cámaras, que no se permite la presencia de parapentes en la isla. Se me da miedo, Rodrigo, que la torre de control confunda un misil con una paloma. No, es que los turistas hacen lo que quieren en este país. Los turistas hacen lo que quieren en este país. La isla de Pascua es demasiado pequeña ya como para que alguien pueda hacer lo que quiera. Rodrigo, pero yo quiero que avancemos para que no nos quede... Porque hay muchas... Con respecto al planteamiento que hizo justamente Salfate, ¿ya? Ciertamente el problema de todos nosotros, empezando por el que habla, son los egos que tenemos, ¿ya? Que hacen que muchas veces los grupos de contacto o las personas que investigamos el tema, cada uno vaya por su cuenta, en vez de unificarnos. Eso es algo que tenemos que trabajar todos a nivel muy humano. Ya, por otro lado, realmente sí hay un mensaje positivo con respecto al futuro planetario. O sea, todos los mensajes coinciden de alguna manera en el hecho de que nos estamos acercando a un gran
cambio planetario. Una cuenta regresiva. Sí, así es. Ahora, poca gente sabe que lo del cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del Sol. El Sol tiene ciclos de 11 años, así como el ser humano tiene ciclos de 7, 14, 21 años, también el Sol tiene ciclos de 11 años. Y en este momento esos ciclos que hacen que hayan tormentas solares, manchas solares, y que durante un mes el Sol tenga un solo polo magnético, y todo eso afecta obviamente a todo el sistema solar, ahora coincide con una energía extraordinaria que está llegando al centro de la galaxia y que está afectando a nuestro Sol y a todo el sistema. Los mayas, hace más de 1500 años atrás, ya habían profetizado que un rayo sincronizador, una energía, iba a llegar con más intensidad que nunca, iba a afectar al Sol y al sistema solar. En el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi pues logró fotografiar esas emanaciones de luz violeta de más de 25.000 años luz de diámetro procedentes del centro de la galaxia, o sea, confirmando lo que los mayas habían anunciado, profetizado. Más que profetas, los mayas eran estadísticos y matemáticos. Ahora, lo curioso es que los mayas decían que sus antepasados vinieron de las Pléyades y llegaron a la Tierra a través de una gran cola de serpiente o caña hueca, que no sería otra cosa que los llamados agujeros gusano o pliegues cósmicos, que serían como portales interdimensionales para viajar a través del tiempo y el espacio, que los antepasados de los mayas pudieron haber sido de origen extraterrestre y transmitieron realmente un conocimiento, porque es difícil entender cómo los mayas pudieron haber sabido que la Tierra redonda, que giraba sobre sí misma, o sobre los ciclos ya los ciclos de la galaxia y todo, era una cosa impresionante, ¿no? Entonces, los mayas en ningún momento ya hablaron del fin del mundo. Lo que hablaron fue simplemente del final de un ciclo cósmico, de una era. Es más, el 1 de diciembre del año 2011, el año pasado, el 1 de diciembre se reúne el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, reunió a los más importantes epigrafistas mayas, o sea, expertos en jeroglíficos mayas de todo el mundo, y reunidos en Palenque, en la 7ª mesa redonda sobre el mundo maya, todos coincidieron que la fecha 21 de diciembre del 2012 sí aparece repetida en varios monumentos mayas, especialmente en el monumento número 6 de Tortuguero, en la ciudad maya de Tabasco, en donde hay una estela donde aparece 21 de diciembre del 2012 y hablan del final de una era, o sea, del final del ciclo de 5.125 años, y también profetizan que ese día una deidad maya llamada Bolón Yocté va a descender a la tierra. Entonces, una cosa extraordinaria, o sea, una manifestación que de alguna manera los mayas ya estaban pues anunciando y profetizando. Pero ¿qué es lo que va a pasar, Sixto? Tú has tenido contacto dices tú, con extraterrestres, hay mensajes que te envían. ¿Qué va a pasar ese día? Porque en Twitter es la misma consulta, dicen si son buenos, entonces, ¿por qué unos seres tan inteligentes nos quieren atacar? Porque nos confundimos todo. El 21 de diciembre se supone que van a llegar estas naves y van a invadir... No, para nada. O sea, el 21 de diciembre del año 2012 lo único que termina es la rueda de los bactunes de los mayas. O sea, los mayas tenían 17 calendarios y solo uno de esos 17 calendarios termina ese día, que es la cuenta larga de los 144.000 días. Pero termina para volver a empezar, o sea, no es el fin del mundo. Ahora, lo que realmente va a ocurrir, o sea, la gran catástrofe, porque cuando la gente me pregunta, ¿qué va a pasar este año? Yo le digo, nada, porque todo lo que tenía que ocurrir ya está pasando. Los cambios geológicos, los cambios climáticos ya están a la orden del día. Los cambios sociales, políticos, económicos, religiosos también. Lo que va a ocurrir realmente este año es que va a haber un desembalse de información. Todo lo que los gobiernos y las religiones han venido ocultando, todo se va a saber. Entre ellos tendría que ser también el tema de los ovnis. Entonces eso va a generar un cambio de conciencia, un antes y un después. Eso va a ser lo espectacular realmente este año, porque catástrofes siguen ocurriendo producto de los ciclos cósmicos, de hablar. Preguntan aquí, ¿qué es lo que quieren ellos? Ya dijimos que el 21 no pasa nada. Primeramente, ni el 20 de mayo ni el 21 de diciembre realmente van a ocurrir grandes catástrofes. O sea, los cambios, o sea, van a seguir los cambios, eso no los podemos evitar, pero de alguna manera sí podemos prepararnos frente a ellos. O sea que son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones, alrededor de 60. Ahora, hay miles de millones o N de civilizaciones en el universo. Solo nos visitan... De todas las formas y no formas. Así es. Solamente nos visitan aquellos que están tecnológicamente más avanzados y que moral y éticamente también están más avanzados. Porque si vinieran, la mayoría de ellos con malas intenciones, hace tiempo que nos hubieran hecho puré, nos hubieran hecho polvo. Entonces, hay un grupo de civilizaciones que no permiten que cualquier civilización pueda ingresar aquí a nuestro planeta. Naves como la que se sucedió en Roswell. O sea, el caso Roswell, según mi teoría, es un caso real. Lo que no es real es la supuesta autopsia que pasaron por la televisión. Era un fraude lo más descarado. Y hay un video del Discovery, del transbordador espacial de 1991,
donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrada del planeta, y otros 7 objetos que le cierran el paso, obligando a este objeto a tener que marcharse. O sea que alguien está protegiendo nuestro mundo, como esperando que la humanidad por sí misma logre pasar esta etapa de crisis de crecimiento en la que nosotros nos encontramos. Entonces, esto está ocurriendo. Así que 60 razas diferentes con las más varias intenciones. Hay seres de 3 metros de altura, de 2 metros, 2 metros y medio, de 1,90 m, 1,80 m, y de 60 centímetros, de 1 metro. O sea, seres antropomorfos, seres zoomorfos. Habría que decir que la gran mayoría apuesta por un apoyo, por un cuidar la vida, ¿no? Así es, la mayoría de ellos vienen con buenas intenciones, aunque no necesariamente no siempre se han comportado bien intencionalmente todos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siento que hay que tomarlo con mucha responsabilidad y hablar en términos hipotéticos, porque lamentablemente no tenemos evidencia que nos diga que estas 60 razas sean ciertas. Es un constructor, es una posibilidad, tenemos que estar abiertos ante las posibilidades, pero insisto que no responde, la hipótesis extraterrestre no responde completamente a la fenomenología, a explicar todo el fenómeno ovni. La hipótesis extraterrestre viene, a mi entender, con una carga potente de toda la cultura de la ciencia ficción de los 40, los 50, eso sin descartarlo. Pero sin es tan descartarlo. escéptico que si hubiésemos estado 100 años atrás y yo te hubiese dicho que la Tierra es redonda, también te hubiese todo lo puesto a discutir contrario. en un panel, decir, muéstrame la evidencia que la Tierra es redonda. Todo lo contrario, lo que te estoy diciendo... ¿O qué evidencia tienes tú para decir que lo que está diciendo Sixto no corresponde? No, es que tú cuando tienes que dar una... Me refiero, que yo entiendo, Sixto, el entusiasmo por comunicar efectivamente su vivencia, lo que pasó en el grupo Rama, etcétera, pero también tenemos que tener sumamente cuidado cuando hablamos de cierto tipo de conceptos, simplemente porque hay una relación. Toda teoría tiene una relación de equilibrio entre los hechos y los planteamientos que uno está realizando. Ahora, perdón, a lo que voy, que hoy día la hipótesis, yo no estoy negando la existencia de los ovnis, yo he visto ovnis. Y yo creo que estamos en presencia de un conjunto de fenómenos y no hay que descartar la hipótesis extraterrestre, pero hay fenómenos también que pueden ser fenómenos físicos de origen desconocido, otras formas de evolución de origen energética, porque no desde viajeros del tiempo. Es decir, hoy día hay una serie de hipótesis que están a las cuales tenemos que Yo estar te entiendo, abiertos. Rodrigo, pero si hubiese otro panelista acá, un cuarto, Sí. que te dijera, ¿y qué pruebas tiene usted, don Rodrigo, que usted sí vio los ovnis? Ustedes los tengo grabados. Tengo video grabados. A lo largo justamente de Muy bien, todos estos años, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009. El 2009 hicimos nosotros una salida en el Pirineo aragonés, en el mes de diciembre, segunda semana del mes de diciembre, hacía mucho frío, y estaban presentes periodistas como Ángeles Macua, de Telemadrid, estaba Ángel Valcárcel, su camarógrafo, y se produjo un fenómeno dentro del grupo de contacto que es el Sendra, o sea, un portal dimensional, ya, o sea, un domo luminoso, y los periodistas me preguntaron, don Sixto, ¿nosotros podemos entrar dentro de este domo luminoso? 2009. Y ahí dijeron, pasen por favor. Y ellos entraron y después cuando salieron, los periodistas, dice, don Sixto, hemos visto unos seres muy altos que se han comunicado con nosotros, nos han dicho cosas y todo. Y cito nombres propios para que cualquier persona que quiera de alguna manera desprestigiar todo esto, decir, no, Sixto Páez realmente engaña, miente, esto no es cierto, lo puede verificar. Aparte de eso, ya en el año 1997, nosotros hicimos una séptima invitación, convocatoria a la prensa a un encuentro programado. En esa ocasión los periodistas aceptaron, o sea, Jaime Maussan estaba invitado, él no asistió porque decía 6 días de campamento, yo no puedo estar en el desierto, pero los periodistas que sí se mantuvieron con nosotros en el lugar, estoy hablando de Rosario Abrams del Diario Expreso de Lima, Cecilia Novoa del Diario de Quito, Ecuador, Eulalia Madriguera de Televisión de Connecticut, Estados Unidos, Alicia Escribano Connor del Diario Nación de Buenos Aires, vieron cómo apareció el objeto, el ovni, tal como los mensajes lo habían dicho. Proyectó las de luz sobre la playa Paraíso al norte de Lima, formó el domo luminoso y los periodistas, no nosotros, fueron invitados a entrar dentro del domo luminoso, ellos se encontraron con el ser y el ser les habló a los periodistas, no a nosotros, pero un encuentro que había sido fijado con anticipación. En uno de los 16 libros que tengo publicados, que se llama La insólita invitación, con el permiso de estos periodistas, están extraídos los recortes de prensa, o sea, los relatos de los periodistas. Salfate, cuando escuchas estos debates, o como le quiera decir que Rodrigo tiene su posición y Sixto quiere dar su testimonio, ¿qué sientes tú cuando los tienes aquí al ladito? A mí me parece que el trabajo de mi amigo Fensalía, digamos, es notable porque me ayuda, digamos, a balancear las fuerzas. Ahora, como le he explicado muchas veces, yo no tengo posibilidad de no creer porque yo mismo he pasado por experiencias firmes. Yo, de hecho, para mí fue cuando era yo
bastante más pequeño, un honor haber conocido a Sixto Páez. Yo me crié de chico interesado en el tema como en tanto otro, como en el arte, cine, la pictura, todo. Leí OVNIs, eso es la humanidad, de JJ Benítez, y obviamente que me interesó mucho el caso. Cuando la misión Rama llega a Chile, yo probablemente era el más pequeño de los integrantes en aquel entonces, y más de alguna experiencia que algunos pueden decir... Muestran las pruebas. Fue un sueño, no tengo nada, no tengo nada que demostrar, solamente una experiencia que luego me he citado por un tercero que al parecer en estos sueños también estuvo ahí. Yo, si tuviera que decir algo que parece medio ridículo, en algún encuentro, al parecer colectivo que se hizo en una noche en particular, yo conversé con una de estos seres altos y yo, bueno, quizás perdí el tiempo, ¿no? Pero estuvimos hablando de música, yo le preguntaba sobre una cosa, una flauta dulce, pero tontera más anecdótica. Pero yo en mi vida sí me ha tocado pasar por cosas que no creo que hayan sido parte de mi imaginación. De hecho, cuando hablaban del tiempo del terror, yo debo decir que a mí, interesado en el tema, el miedo de ver algo así de golpe, sin aviso, para mí es incontrolable. Yo les quiero o sea, yo es sudar así, es que yo bajo 2 kilos. No los vengo a cuestionar. Y les vengo a hacer consultas de la gente y como casi moderar, pero yo no los voy a cuestionar porque son sus propios testimonios y sus creencias, así que eso que quede bien en claro. Pero quería preguntarte, cuando tú escuchas de que existen estas razas aquí, ¿cierto? Estos extraterrestres que ya están aquí ya, están mezclados con nosotros, puede ser cualquier persona o... ¿Y qué fue Todas las anteriores. Todas las anteriores, entonces. O sea, yo diría que realmente... Pregúntale eso, ¿cómo están aquí? Si yo lo que diría es que están observando realmente nuestro planeta. Para ellos somos un evento sociológico, antropológico, metafísico. Ya están observando. Yo creo que no hay ninguna civilización, por muy avanzada que sea, que no tenga algo que aprender, y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Por lo cual realmente somos más que interesantes. Están haciendo ellos con nosotros lo que algún día nosotros haremos con otros, o lo que nosotros hacemos con tribus primitivas del Amazonas o de Australia, ¿no? O sea, observar y tratar de sacar algún tipo de enseñanza, algún tipo de reflexión. Ahora, pienso que sí están emparentados con ellos, o con nosotros, que a lo largo de nuestra historia ha habido siembra de vida extraterrestre, ha habido... podríamos decir, hibridación, mestizaje, naufragios estelares, ¿ellos saben? Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hacen referencia a ese tipo de cosas. Ahora, eso es lo que no sé si ellos saben o están mezclados. Hay de todo. No sé si Rodrigo que digamos, obviamente hacer el balance de esto. Hay una cosa que yo nunca, por lo menos, he podido tratar de encontrar una explicación viable, que es precisamente sobre el conocimiento astronómico de las razas antiguas, sobre los posicionamientos del planeta y cosas... O eso... Mira, hay algunos amigos astrónomos que han dicho que en la antigüedad, bueno, hoy día no tenemos los cielos súper tapados con una contaminación lumínica absurda. Vivimos prácticamente en nuestras propias cavernas de cemento. Pero entender ciclo de 3.000 años... Eso es complicado. Yo creo que todavía hay quienes dicen que eran muy buenos observadores, pero yo creo que ponte tú lo que pasa con Sirio... claro, tener súper buen observador para ver algo... O saber cuándo son sistemas con doble sol. Binario, claro, ahí es complicado. Lo que pasa... Claro, ¿cómo saber si alguien no vino y se los contó? Lo que pasa es que también hay un filtro entre medio, porque en algunos casos se ha producido que algunos investigadores toman algunos elementos de una cultura y colocan nuestros propios elementos modernos sobre alguna observación de esa cultura. ¿Interpretación antojadiza? También recordemos, por existe, ejemplo, pero el astronauta Gordon Cooper, o sea, declarado el hombre del año por la revista Time y Life, o sea, héroe nacional de los Estados Unidos, declaró cuando se jubiló que no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por ovnis, que él personalmente ha visto los llamados platillos voladores, que los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. En el año 2009, Edgar Mitchell, el astronauta del Apolo 14, que en 1971 pisó la Luna, declaró a los medios de comunicación en Europa de que los extraterrestres existen, que los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. Entonces aquí el problema es más bien de desinformación. O sea, se oculta la información. Y se oculta la información porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo pues no puedes evitarlo. ¿Cómo justificas realmente ejércitos y fronteras si es una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional en la venta de armamento. Si se muestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, porque si no hace tiempo que nos hubieran destruido, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial, que podrían ser las Naciones Unidas. Se acabaría el negocio. Claro. Y también se acaba el negocio externa. Sacaban las religiones, sacaban muchas cosas. Rodrigo, que sea un parapente en el cielo cuando un cohete a la luna, así que
que no le puede echar la culpa a un parapente que se le cruzó. En absoluto. Mira, si el tema no está en discusión la existencia o no de los ovnis, yo creo que es una historia antigua. El problema es ser capaces de poder identificar, como decía por ahí Bertrand Russell, este filósofo emblemático, es decir, una cosa, concéntrate en los hechos, independiente a lo que tú creas, pero concéntrate en los hechos. Con esa idea vamos, porque la gente está preguntando y está mezclado. Hay una pregunta en una que dice, una pregunta que viene con dos consultitas. ¿Existe la isla Friendship en Chile? Si puedes ahondar en eso. ¿Y qué son los OSNIs con S? Yo he escuchado OVNI, nunca había escuchado OSNI. Los OSNI son los objetos marinos no identificados, o sea que las naves extraterrestres, yo me permito afirmar que son naves extraterrestres, estos vehículos extraterrestres dirigidos, tienen autonomía de movimiento tanto en el aire como bajo el agua. Entonces son muchos los casos de marinos, tanto... Como que no hay OVNI que no sea OSNI en el fondo. Que han observado realmente a los OVNIs iluminando el mar o saliendo debajo del mar. Y en esta zona de Chiloé, o sea, hay marinos, o sea, de la Marina chilena, que han dado su testimonio sobre objetos luminosos moviéndose por entre las islas de toda esta zona de Chiloé, o sea, ver salir objetos, ver ellos un promontorio que al parecer es un islote, revisar las cartas y darse cuenta que ese islote no existe, volver a mirar y ya no estaba ahí. Cosas como esta sí existen. ¿Tenemos esa creencia los chilenos que aquí hay más presencia, que vemos más ovnis? ¿Es así o cada país se toma los mismos créditos? Porque en México dice es el país que más tenemos presencia de ovnis. ¿Pasa aquí en Chile mucho? Latinoamérica. Que aquí hay un mayor interés por el tema, lo cual también permite la mayor observación del tema ovni. ¿Ya? Entonces la gente está como muy despierta frente a este tema. Recordemos que anualmente se registra en el estrecho Formosa entre Taiwán y China comunista ya alrededor de 8.000 observaciones de ovnis registradas desde observatorios astronómicos. O sea, ya ni siquiera solamente por el común de las personas. Preguntan aquí qué tienen que ver los terremotos, sobre todo en Japón. Pues dice que vieron varios ovnis durante el tsunami y el terremoto. ¿Es verdad eso? Es que a veces están asociados a todo tipo de sismos en realidad. Recordemos también que hay un fenómeno que es el choque de placas tectónicas genera energía que se libera, que puede ser malinterpretada como si fueran ovnis. Eso por un lado. Y por otro es que también podría ser, porque se ha visto ovnis entrando y saliendo al interior de los volcanes, que estos objetos pudieran de alguna manera tratar de amortiguar todo tipo de desastres naturales. Mira, ahí puede ver una luz. En Japón esto fue... Eso no es un ovni, eso es un helicóptero ya de hay dos helicópteros, uno que está observando desde arriba y el otro que está pasando a gran velocidad y que fue mal interpretado como si fuera un ovni. Exactamente. Entre paréntesis, norteamericanos decían Japón bajo ataque alienígena. De inmediato el video decía Japón bajo... ¿Quién decía eso? Norteamericanos que publicaron ese video, Japón bajo ataque alienígena, por eso se había producido el terremoto. No es cierto, es efectivamente un helicóptero. Hay que tener ojo, pestaña y ceja, porque... Por supuesto. Perfecto, una pregunta. Por favor, te pido, Sixto, que seas lo más, ¿cómo se dice como docente? Lo más profesor posible, porque esta es uno de los conceptos probablemente menos difundidos y el cual yo tengo entendido que tú eres probablemente una de las personas que más sabe. Mira, Víctor, se dice que el planeta Tierra, a propósito de una cuenta regresiva, está envuelto en una especie como de tiempo virtual, un tiempo paralelo, solamente para protegerla dentro de su existencia que solamente estaba condenada a la muerte. Digamos que el planeta de Tierra murió, pero le hicieron como un sacadito en el tiempo, un tiempo propio, para que pudiera seguir existiendo, evolucionando, para volver a entrar al tiempo real de nuevo, con una serie de poderes, máquinas de hacer todo, y que obviamente quizás ese tiempo se acaba más o menos al final del 2012, y que obviamente la apertura de quienes nos ayudaron en eso y de nuestra entrada al mundo o el tiempo real sería de facto en esta fecha. Por favor. En estricto rigor hay una idea que nunca ha sido difundida tanto como yo quisiera, porque lo encuentro tremendamente interesante. De hecho, podría explicar tantos desfases que hay para tratar de entender ciertos años no congruentes cuando telescopios miran hacia afuera y ven estrellas que son más antiguas de lo que parece ser el Big Bang y todo. Hay una serie de incongruencias. Bueno, una idea dice que la Tierra iba camino a la destrucción. El motivo no lo tengo tan claro, pero en estricto rigor se iba a destruir sí o sí, o nosotros le construyeron a cierto. Y lo que se hizo, si el tiempo era recto, es que cuando llegaba a este punto, antes de que se destruyera, se hizo un tiempo alternativo en donde la Tierra se le encapsuló
para que pudiera tomar otra alternativa, zafar de este evento y una vez que lo pudiera hacer, reinsertarlo al tiempo real y que ese momento sería más o menos ahora. Pues los Rapa Nui nos contaron allá en la isla de Pascua que el dios Makemake creó los cielos y la tierra, pero la tierra la creó envuelta en un huevo de luz y experimentó en ese huevo de luz el amor, la pasión, la emoción y el sentimiento, para que si él viera que fuera bueno, el huevo se rompiera e inundara todo el universo. De alguna manera estaba dando a entender ese encapsulamiento del que habla Salfate. Pues en este libro, que es el 16º que tengo publicado, 2012, de Editorial Planeta, probablemente la idea medular allí es la existencia de un tiempo alternativo paradójico. En 1986, mi esposa, la Marinita, con la que tengo 34 años de casados, más 7 años de novios, pues ella canalizó un mensaje extraterrestre en el cual estos seres me invitaban a subir al interior la nave extraterrestre. La nave apareció en el desierto, proyectó un haz de luz, me suspendió en el aire. La experiencia que yo recuerdo haber vivido es haber sido ascendido al interior de la nave por un haz de luz como de 1,5 metros alrededor mío, haberme encontrado en una habitación hexagonal, parecía como un estudio de televisión, ya que habían como muchas pantallas, y unos escritorios llenos de discos brillantes, 2 grandes cilindros con tubos adentro y fragmentos de minerales, y al frente como una compuerta que se abrió y aparecieron delante de una luz 4 seres, uno como de 1,80 metros, robusto, corpulento, el mayor, con su rostro bastante ancho, pómulos pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, tenía un traje brillante al cuerpo que solamente dejaba el rostro y las manos. Y había otros 3 seres, mucho más pequeños, delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Sus ojos anchos, o sea, grandes, ocupando la tercera parte del rostro, la nariz solamente 2 orificios y el labio superior cumplía al inferior, perdón, como, o sea, realmente un rostro extraño, brazos muy largos, sobre todo los dedos casi a la altura de las rodillas. Esa experiencia fue la que me tocó vivir en esa ocasión. Entonces, este ser vino caminando hacia mí y habló en perfecto castellano, lo cual me sorprendió, porque en anteriores contactos la comunicación siempre era mental, telepática. Y vino uno de estos seres pequeños, trayendo como una especie de caja rectangular metálica, que eran unas planchas de metal realmente, con unos anillos a un extremo, con una serie de símbolos. Entonces el otro ser, el normal por así decirlo, que habló en perfecto castellano, me dijo que esto era parte de la historia de tu mundo y que, según ellos, nuestro mundo, la Tierra, hace 1.200 millones de años, murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron la vida en nuestro planeta. Pero no me refiero al meteorito que hace 65 millones de años chocó en las costas de Mérida, en el Yucatán, y se llevó de encuentro a los dinosaurios. Mucho antes que eso, según ellos, hace 1.200 millones de años, la Tierra se murió. Pero no solamente murió la vida, el planeta desapareció. Según los extraterrestres, el tiempo del universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio y venir a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. ¿Solo que se ha fundado el planeta? Realmente sería dentro de este sistema solar, o sea, este sistema solar se encontraría en esta paradoja espacio-temporal. Ahora, al ser paradójico sería irreconciliable, o sea, este tiempo no tendría por qué juntarse con el tiempo real. Pero desde el momento que estos seres extraterrestres que han venido aquí y han experimentado con nosotros, aquí ha habido siembra de vida extraterrestre, lo que decíamos, hibridación y mestizaje, naufragios, colonizaje, hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo, o sea, los extraterrestres han peleado por nosotros o encima nuestro, aquí en nuestro planeta. Todo este nivel de interacción ha hecho que exista la posibilidad que estos 2 tiempos se junten en un solo tiempo. ¿Cuándo? El 21 de diciembre del año 2012, en donde la Tierra pasaría a ocupar el lugar de la Tierra muerta en el real tiempo del universo. O sea, las profecías no hablan del fin del mundo. ¿De qué hablan las profecías? Del final de los tiempos. Y para que haya un final de los tiempos, tendría que haber más de un tiempo. Entonces estos 2 tiempos, el paradójico y el real, vendrían a conectarse en un solo tiempo, ya un poco como la película esta Volver al Futuro con Michael Fox, que se hace amigo un científico que le presta un automóvil que viaja tan rápido que viaja a los tiempos, o sea, al pasado y se encuentra con sus padres cuando eran adolescentes. Él les ayuda a superar una serie de traumas, defectos y errores que ellos tenían. Cuando él vuelve en el tiempo, él sigue siendo la misma persona, pero sus padres han cambiado, todo ha cambiado. O sea, el paisaje con que nos vamos a encontrar probablemente
donde están las cosas colocadas hoy en día probablemente estén muy cambiando cuando... Naturalmente que sí. Esto sería un poco lo que deduciríamos realmente de lo que se espera que ocurra realmente este año. Probablemente el tráfico espacial va a ser mucho más movido que nuestro planeta pase a otra dimensión, a otra realidad. La cuarta dimensión sería el tiempo. Entraríamos en ese... Ya, pero supongamos la pregunta que incluso quiero empezar a leer algunas ya de Twitter y vamos, por favor, con respuesta más corta para ir, para ir avanzando. Una de ellas es por resumirla. Si este día 21 de diciembre, tú dices que van a pasar diferentes cambios, yo estoy sentado en mi casa, en Australia van a ser casi 13 o 20 horas más, parte por allá, después seguimos nosotros, ¿qué cambio voy a percibir yo? Estoy sentado en el living de mi casa y digo, ya son las 12, bienvenido el día 21 de diciembre, ¿qué pasa? Reitero, que ese día no va a ocurrir nada, o sea, todo lo que tenía que ocurrir ya está ocurriendo en la actualidad y mucha gente no se está percatando de ello. Hemos tenido una megatormenta solar, pues ahora en el mes de marzo, ya dentro de la escala de las más violentas, ha habido terremoto en México, terremoto en Chile, unos aluviones impresionantes, 11 aluviones en el Perú, pues en pocos días. Ha habido 121 tornados de un día para otro en Estados Unidos, el año pasado hubo 150. Y que eso da miedo, la gente tiene temor con lo que dice, no va a pasar nada. No hay que esperar realmente grandes cambios, porque los grandes cambios ya están ocurriendo. Pero el dato interesante es que la megatormenta solar no ocasionó mayores daños. El terremoto de México, 7,8 grados, solamente produjo 2 muertos. El terremoto de Chile, 7,2 grados, que vino a continuación, 0 muertos. Los 11 aluviones, en Perú tuvimos hace unos años un aluvión, uno solo, que se llevó 30.000 personas. Ocasionó solamente la muerte de 2 personas, o sea, 13 aluviones, 2 personas nada más. Vino el terremoto de Indonesia, 8,6 grados. A las 2 horas, otro terremoto de 8,2 grados. ¿Cuánta gente murió en estos 2 terribles sismos? En total murieron 5 personas. Sí, estamos viendo unas imágenes, disculpa que te interrumpa, unas imágenes del terremoto que tú hablas de 7.2 aquí. Estas son imágenes de la comuna de Maipú y donde se verían, no sé si estamos viendo ahí, no sé si, eléctrico, ahí pasó, a ver si lo podemos retroceder porque pasó. ¿Y alguien estaba grabando? Va en cámara lenta ahora va en cámara lenta. Ahora sí, ahí está. A ver. ¿Tú habías visto esas imágenes, Rodrigo? No, a ver, pero espérate. No veo personalmente, eso sería un ave. Mira, póngale. Exacto. Sí, eso es un ave. Concuerdo. O sea, esa es un ave que está pasando a gran velocidad. Dense cuenta, miren ustedes sí, tienen la ala. Además, porque pasa por encima de los cables y todo, ya es pequeño, es un ave. Concuerdo. Vamos descartando. Y no lo criticas de escéptico. Y no dijiste de parapente, no, porque el ovni le tiró caca a un... Los que somos, los que afirmamos tener el contacto, tenemos que ser tan o más objetivos que muchas veces los hacemos. Bueno, ahora, sí, de todas maneras... tan rápido hicieron la observación. Bueno, para los del panel, aquí preguntan, ¿el hombre llegó realmente a la luna o fue una farsa norteamericana? ¿Quién quiere contestar? Yo creo que llegó. Yo el video no le creo. No creo que se ha podido transmitir en directo eso. Yo conozco gente vinculada al programa espacial y la verdad que toda la cantidad de recursos que se gastaron en su minuto, no se puede decir así simple y lisa llanamente que no fueron. Lo que sí que yo creo, siento que algo más pasó en la luna. Eso sí, antes que algo pasó en la luna. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo, sin lugar a dudas, por cierto, yo tengo muchas dudas respecto a la transmisión del medio. Pasó. O sea, simplemente te digo que... Nunca más fuimos a la luna otra vez, fuimos una vez y nunca más fuimos. No, sí, se nos ha ido más veces. Ojo que hasta el Apolo 17. Ojo que cuando... El Apolo 17 sí, pero llegó. ¿de cuándo fue eso? Víctor. Sí, hasta 1970 y... Bueno, estamos en el 2012. Desapareció el interés, digamos. Cuando realizamos la serie OVNI para TVN, se hizo el viaje a Estados Unidos, en Houston, en NASA. Sí, me acuerdo. La gente de NASA, claro, nos proporcionó los videos de la carrera espacial, fueron súper abiertos, y del alunizaje, con los ovnis incluidos, con los objetos explicados y con los no explicados, están bastante más abiertos que lo que yo pensé en torno al tema. Si bien es cierto que ha habido manipulación y todo este tipo de cosas, yo creo que llegaron a la luna, pero algo más pasó ahí. ¿De acuerdo, Sixto, con lo que dice? Primeramente, estoy de acuerdo que sí llegaron, pero que nunca se dio a conocer realmente lo que ocurrió allá. Recuerden ustedes que en el año 2006 se le presionó al gobierno norteamericano a través de todos los medios de comunicación a raíz de un video que apareció en YouTube sobre que supuestamente no habían llegado, y la NASA declaró que 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11, clasificado, audios y videos originales, habían desaparecido inexplicablemente del Archivo Nacional de los Estados Unidos. Primeramente, si no hay nada que ocultar, porque era materia reservada. Y por otro lado,
¿cómo puede ser posible que 700 cajas desaparezcan del Archivo Nacional de los Estados Unidos, donde ahí no se pierde ni el tiempo? Entonces no tiene sentido alguno que desapareciera todo eso. Y después, como a los 2 años, se dio a conocer de que ya la NASA había descubierto qué había pasado con todo ese material y que ellos habían reciclado los videos y los audios, los habían borrado para grabar otras cosas. Por favor, ni que el presupuesto de la NASA fuera tan ridículo, tan exiguo, que tienen que reciclar los videos y los audios. Y además, hace 40 años atrás, los videos tenían una sola vida, solamente grabados una vez. ¿Cómo van a decir que lo borraron para poner otra cosa encima? Eso es inexplicable. O sea, realmente ahí demuestra que hasta para mentir realmente... La quitada de vuelta que han tenido los astronautas es impresionante. Siguen llegando más preguntas. ¿Cómo puedo, dice, diferenciar un sueño de una experiencia de abducción verdadera? Buena pregunta. Lo que pasa es que tengo algo de experiencia en investigación en el tema de las abducciones. Hay que tener mucho cuidado en el tema del sueño, porque el sueño se produce en 2 momentos. Algunos hablan hoy día de la parálisis del sueño, alucinación hipnagógica, hipnopómpica, que al minuto que cuando uno de repente, no sé si se han dado cuenta, cuando uno está despertando, uno está como entre tonguelos vilos, ahí el inconsciente está sumamente activo y abierto, comunicado con lo que pasa en la casa. Exacto, digamos. Tú escuchas lo que pasa en la casa, pero el inconsciente con todo su sistema onírico está completamente abierto. Y hay muchas representaciones, porque hay que recordar que hoy día el ícono ovni es, como decía Carl Gustav Jung, un arquetipo, es decir, un símbolo con una connotación psicológica profunda. Y el soñar con abducciones tiene una correlación, a mi entender, psicológica explicable, pero preocúpate si vas en una carretera consciente, si ves un objeto, una luz en medio de la carretera y apareces 20 kilómetros desplazado, ahí preocúpate, ahí podría pasar algo. Si saliste a las 4, a tu casa llegar a las 4:30 y son las 7 de la tarde. Eso le ocurrió, Sixto, a un cantante chileno, el Temucano. Escuchen lo que dice aquí, con su testimonio. De pronto apareció una suerte de ampolleta así en la orilla, por el asiento de atrás. ¿Qué ampolleta en el desierto? Esa era la Pampa de la Soledad. Ahora hay mucha luz, hay minera, hay cosas. Ese tiempo no había nada, hombre, de Victoria para acá, de la oficina Victoria. Claro. Esta ampolleta creció y se metió para la carretera detrás de nosotros y ahí nos dio un susto patagüino. ¿Qué pensamos? Una patrulla militar. Tremendo foco que tenían encima, donde andaban con una .30 que te pegaban el balazo y quedaba un hoyo y tú ya no estabas ahí. Quizás donde había ido a dar. Cuando el tipo apaga las luces y esta ampolleta amarilla crece igual que la otra y se va en la lateral, bajan y hacen lo mismo. Mira, ahí nos dimos cuenta que estábamos iluminados como un pasadizo. ¿Te fijáis? Desde las luces para acá, pero no encandilaban. Perfecto, ya lo entiendo. Ahí nos dimos cuenta de muchas cosas en una fracción de segundo. Y lo más terrible es que nos dimos cuenta que la luz se acababa de golpe. En la punta del auto de Marcelo que estaba ahí y el camión acá. Claro, contra toda lógica. Tenía un límite ahí, la luz. Eso es lo más raro. Para adelante. No. Sí. Por eso te estoy diciendo yo, porque entonces lo que me cuenta yo sí puede ser. Claro, sí, por supuesto. Esa no conozco. Oye, estaba así, la luz. Fue una cuestión increíble. Es como luz sólida. Eso, ahora. Pero el 74. No, por supuesto. ¿Qué luz sólida? Claro, no sé ni ahora. Claro. Ese fue el testimonio del cantante del Temucano que estaba relatando lo que le había ocurrido. Se repetió por lo menos unas 4 oportunidades en la misma locación, en la misma situación, la experiencia con testigos diferentes. Inclusive en el año 91 hay un video registrado en la misma zona. El video dura 10 minutos. Lo mandamos a analizar a Estados Unidos con Robert Nathan del JPA y la verdad que es un tipo de luz, de fenómeno luminoso que no solamente se da en la primera región, se da en el extremo sur, Natales, que le llaman la luz mala, y en la zona central también. Luz mala. Hay una pregunta para Sixto, dice, ¿qué hay de cierto, Sixto, de las palabras de Phil Schneider y las bases subterráneas alienígenas en Estados Unidos? Pues es parte de la política de intoxicación informativa, realmente para ocultar la existencia del fenómeno ovni. O sea que muchas veces se dice, ¿no?, de que hay extraterrestres que ya han hecho un pacto secreto con el gobierno norteamericano, que están ellos abduciendo gente, ¿no?, con el permiso a cambio de suministrarle tecnología al gobierno de los Estados Unidos.
Pero realmente, si ya Estados Unidos tuviera en su poder tecnología extraterrestre, no estarían lanzando los transbordadores espaciales, que son verdaderas carcachas espaciales. Ustedes han visto cuando se eleva un transbordador espacial, los científicos se van parando por detrás de los ordenadores, las computadoras, y cuando se eleva, se abrazan entre ellos y se felicitan, porque ni ellos mismos creían que eso iba a remontar vuelo. Entonces, si ya tuvieran esa tecnología extraterrestre, no estarían perdiendo el tiempo ni gastando por gusto. Entonces, realmente no es cierto que hayan bases extraterrestres de alienígenas con los que se ha hecho algún tipo de tratado. De que las naves extraterrestres, con sus naves de gran tamaño, las naves nodriza, aterrizan en los fondos oceánicos y las utilizan como naves, o sea, como bases subacuáticas, y de ahí van soltando las naves de corto alcance, pues no lo dudo. O sea, de ahí vienen los llamados OSNIs, ¿no? Para Salfate, ¿qué es lo que, después hay una pregunta para ti también, Rodrigo, ¿qué es lo que buscan y cuándo se van a dar a conocer a nosotros los humanos? ¿Pregunta para mí? Sí. ¿Qué es lo que buscan los extraterrestres? ¿Y cuándo se van a dar a conocer ante nosotros? Yo creo que Sixto lo ha explicado bastante bien. Yo creo que puede ser una cosa, yo creo que son tres teorías. Una es curiosidad, otra es ayudar, y otros que derechamente viven acá con nosotros, ocupan la misma casa, están instalados acá por distintas razones, no se quedaron por largo tiempo. ¿Qué quieren de nosotros? Yo creo que de nosotros así exactamente nada. Yo creo que, como dice Sixto, quizás aprender un poco más. Nosotros, en nuestra historia, han habido grandes momentos de autorrealización con personas que han alcanzado la meta en la existencia mental de la vida, en este camino tan largo. Entendamos que los extraterrestres, en muchas condiciones, son superiores a nosotros, en tecnología, en nivel mental, en nivel espiritual. Pero, sin embargo, hay muchos de nosotros que tenemos, como quien dice, deportistas de élite, que han llegado a la meta, aun cuando extraterrestres, todavía viven dentro, atrapados de sus propias rutinas. Yo creo que son esas tres cosas: observar, en el mejor de los casos cuidar, y el otro simplemente son nuestros vecinos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, civilizaciones altamente tecnológicas que en su proceso de evolución han descuidado las emociones, los sentimientos, claro, que de pronto ellos han llegado a controlar su genoma a tal punto que ya no hay espacio para la incertidumbre. Todo en su civilización está controlado y eso les ha llevado a perder contacto con la naturaleza. Quizás al encontrarse con una civilización como la nueva, existen, pero ya casi no viven. Podríamos decir que en contacto con nosotros, ellos todavía ven que nosotros todavía tenemos ese contacto con la naturaleza y quizás están esperando de que lleguemos a un momento como el que ellos tuvieron, y ver cómo nos las ingeniamos para sobrevivir a la intolerancia, la estupidez, a la ansiedad, al egoísmo, sin matar a la naturaleza y de alguna manera rindiéndole homenaje a la naturaleza como tiene que ser, ¿no? Aprendiendo a convivir con ella. Claro. Rodrigo, también la pregunta, dice que lo de la Luna no queda claro. ¿Qué es lo que vieron en la Luna, que no han vuelto, y por qué ocultan tanta información? Bueno, como señalaba, pudimos contemplar algunos videos bastante interesantes del Apolo 11, donde pasan objetos al minuto que va el módulo Eagle directamente descendiendo. Y por ahí está la especulación de que efectivamente Neil Armstrong habría dicho, esto lo supe directamente esto es una anécdota que recuerdo directo, por un gran amigo paleontólogo cuyos parientes viven en Estados Unidos y son vecinos de Neil Armstrong. Y una vez llegó contándome, Rodrigo, mira la carta que recibió la familia, los convidaba constantemente a cenar, y en una de esas estaba un poquito pasado de copas Neil Armstrong y les dijo textual, no volvimos a la Luna porque fuimos expulsados por extraterrestres. Y llegaron contando la gran novedad. A mí llamó la atención de Neil Armstrong que la única vez que estuvo en Chile acá vino, y el año 2000, traído por Microsoft, y no habló, tenía prohibición, él no quería hablar de nada que no fuese concerniente a la Luna. Y ahora hay un poco hay una polémica entre los tres, entre Neil Armstrong, sí, Michael Collins, algunos dicen que algo más vieron. A mi entender algo probablemente puede haber pasado, hay mucha especulación al respecto, pero por lo menos hay videos, hay material concreto que dicen que sí se vieron cosas en la Luna, algunas explicables y otras no tanto. Sixto, ¿tu padre estuvo relacionado con...? Mi padre amigo personal de Neil Armstrong, y él le dijo personalmente a él de que habían visto cosas increíbles en la Luna que ellos no podían comunicar. Recordemos también que Edwin Aldrin, que fue el segundo en pisar la Luna, y él ya anteriormente había visto ovnis, anteriormente en el vuelo Géminis. Y entonces él tuvo bastantes problemas, se dijo que había tenido problemas de desadaptación a la hora del regreso, pero al parecer él quería contar algo que no le permitieron naturalmente contar. Ahora, quiero... Vamos a ver cuál es el secreto, qué es lo que nos pueden contar. Bueno, primeramente, en la Luna sí se encontraron ruinas de instalaciones alienígenas. O sea, lo que no es cierto es el video que aparece, o sea, Juan José Benítez, por ejemplo, hizo una colección de videos que se llama Planeta Encantado, en donde hay uno que se habla de la Luna. Entonces,
y ahí aparecen unas imágenes. Yo tuve la oportunidad de estar con Juanjo Benítez allí en Guadalajara en la Feria del Libro, ya, y él reiteró que realmente había sido un exceso lo que se había cometido ahí, en el sentido de que eran recreaciones, que esas no son imágenes reales de lo que habría sido el encuentro. Habrían inventado el astronautas. Steadicam primero que nada. Realmente esas imágenes no son reales de lo que se vio, y él también me lo aclaró. Hay que tener de mucho cuidado, por eso hay que tener mucho cuidado, sí. Eso es algo sobre que todo corresponde a lo con la del hilo rojo, ¿no? digitalización, exacto. Mira, lo Salfate, en varios programas tú has dicho Dígame. que tú no creías en esa transmisión. No, me cuesta mucho creer. Yo por máximo, que por lo menos yo dentro de mi estudio de publicidad, fotografía y demás, siempre teníamos mucho énfasis en la parte metodológica sobre los instantes de transmisión, cuáles son los problemas de clima, las distintas señales, si el PAL-SECAM es mejor para transmitir a larga o corta distancia, el UHF contra el VHF, exactamente en televisiones abiertas, que en ese tiempo es lo único que existía, no había televisión por cable ni satelital, o sea, era directamente vía antena, digamos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que hasta el día de hoy, con la máxima posibilidad de cables, que los cables generalmente no transmiten errores, por lo general es más fidedigna, hasta cuando transmiten con millones de dólares invertidos un partido de fútbol, digamos, de un Mundial X, el último, digamos, en Sudáfrica, a veces llegas con error, a veces se cortan las señales, pero transmitir en directo con un desfase tan corto desde la Luna, a mí me parece que yo creo que, espérate, yo creo que haber llegado a la Luna no es nada comparado con transmitir algo en directo desde la Luna. Eso sí que es una proeza. Es que te juro. Te juro, es como que alguien dijo, inventamos una máquina teletransportadora para ir a Júpiter. Llegamos a Júpiter. No, que importa Júpiter, inventamos una máquina teletransportadora. Eso es lo importante. Yo dudo mucho de la transmisión de eso. Queda claro. Una pregunta para Sixto. ¿Para qué sirven las abducciones? ¿De qué les sirven a ellos, a los extraterrestres? Bueno, primeramente habría que ver hasta qué punto las abducciones son reales, porque si estamos teniendo un bombardeo continuo de películas de terror como Cuarto Contacto, que es más falsa, ya, y que es terrorismo, o sea, meterle angustia realmente, bueno, asustar a la gente por gusto, ya, y recordemos que terminada la Segunda Guerra Mundial, ya se hicieron, o sea, los aliados se hicieron de una serie de experimentos que se habían hecho en de concentración, de la llamada guerra psíquica, mensaje subliminal y manipulación de masas, guerra psicotrónica, o sea, se sacaron mucha información de cómo se manipulaba a la gente. Y después el MK Ultra, que es justamente un arma psíquica, o todo un experimento, un proyecto de manipulación psíquica, estaría realmente incluyendo aquello de meterle miedo a la gente, haciéndole creer que la gente está siendo abducida, secuestrada, manipulada. Y esto siempre ocurre a través del sueño, y muchos sueños son realmente afloramiento subconsciente, programaciones que recibe la mente. Hay un porcentaje de un 5% de la población mundial que es fácilmente sugestionable. Entonces también no sería nada extraño que algunas personas que supuestamente habrían sido abducidas no sean más que personas que han sido influidas psíquicamente con estos temores. La película de, no sé, del apellido si Walton, ese tipo en Utah que fue abducido. La película es, o sea, es que la película es tiene nada que horrorosa ver con el caso. cuando lo toman al tipo. Como dice Rodrigo, es no cierto. tiene nada que ver con el Travis caso. Walton declaró que la película no reflejaba para nada la experiencia que él había tenido. Porque la cara es Y el director y el guionista dijeron que habían tenido que exagerar la película para hacerla interesante. Hollywoodizarlo. Sí, el punto que hay mucho de eso hoy día. La gente hay que ser súper escéptico en ese sentido. El Cuarto Tipo, tú mencionaste recién, es una película súper angustiante, donde la gente se presta un poco para toda la farsa, señalando que estos son hechos reales que nunca Tenemos existieron. las abducciones reales, la que tenemos la más destacada en Chile, Armando Valdés, el cabo del año 77. ¿no? Pero recordemos que abducir es secuestrar, es llevar a una persona contra su voluntad. El cabo Valdés fue él personalmente hacia la luz y entró dentro de la luz. Cuando nosotros hemos tenido las experiencias de contacto en el año 74, 3 años antes, la nave aparecía, proyectaba el haz de luz, formaba el domo luminoso y nos invitaban a entrar, y uno, podríamos decir por propia voluntad, iba y entraba. Es muy diferente que cuando te llevan contra ¿Descartamos de plano los secuestros, las abducciones por los extraterrestres? No, hay que tomarlas con pinzas. Con pinzas, exacto. Algunos Nosotros casos cuando hemos serían real, investigado, otros no. cuando hemos investigado casos que tienen una connotación de un peso más o menos interesante, incluyendo testigos externos, nunca hemos visto por lo menos manipulaciones o torturas como lo vemos desde Hollywood. Claro. Todo lo contrario, una experiencia que a veces a las personas les expande la conciencia, lo deja como en otra. Y otra cosa, por ejemplo, cuando la gente pregunta por qué Sixto Paz y pocas personas han tenido estos contactos.
Lo que ocurre es que mucha gente ha vivido la experiencia del contacto y no lo recuerda conscientemente, porque la mente humana tiene mecanismos de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Entonces, en algún momento de su vida ocurrirá alguna situación que funcione como un detonador que saque al consciente la experiencia que la persona tuvo. Sobre todo a temprana edad, ¿cierto? Así es. Y además que está, justo con el fenómeno de las abducciones se suma los casos de los implantes, que mucha gente le han descubierto una serie de aditamentos, digamos, que claramente no se entiende cómo si en cirugía fueron insertados pero hay que tener cuidado. Y que no fueron generados. Sí, pero hay que tener cuidado muchas veces porque he visto algunos médicos, ya, un médico que es podólogo y se pone a hacer operaciones sacando implantes de la cabeza. Porque si es un podólogo, por favor. Ya, y además, sí, claro. cuando sacan esos supuestos implantes y los ponen bajo el microscopio, son esquirlas de metal, esquirlas de madera, son esquirlas de vidrio. No hay ninguna persona aquí, ya, que no tenga en su cuerpo restos de esquirlas de cualquier cosa. Desde niños nos estamos metiendo agujas, nos estamos metiendo pedazos de metal, de todo en el cuerpo. Entonces, cualquier persona va a tener ese tipo de cosas. Ahora, decir pues de que eso es la demostración de que estamos siendo manipulados o monitoreados como si fuéramos realmente animales marcados por los extraterrestres, hay que tener mucho Porque el cuidado. testimonio del Cabo Valdés lo tenemos y lo podemos revisar y queremos que después se lo puedan analizar, muchachos. Armando Valdés Garrido, que debe estar viendo, Sí. lo debe decir, pues. Estoy exactamente en el lugar donde hace 25 años, aquí en este lugar, viví una experiencia paranormal, una experiencia que me marcó hasta el día de hoy. Yo me encontraba con mis hombres dentro de la pirca, conversando, tomando café y haciendo algunas actividades, fumando. En ese tiempo fumaba, ahora no lo hago, y conversando de muchas cosas. Cuando uno de mis hombres me avisa a mí afuera que viene bajando algo de arriba. Yo me acerco a él, camino en la noche, no sabía mucho, y logro ver que su mano indica al cielo y veo como una estrella, como un meteorito que viene bajando, y este meteorito baja y se posa detrás de esos tres montecitos que se ven arriba, ese monte grande, esa montaña hay 3 lomitas, detrás de ese monte se posa sin hacer ruido, pero queda un destello grande hacia arriba. Seguidamente yo intento ir a buscar, y estoy resumiendo esta historia realmente, yo ordeno ensillar un caballo para poder ir a ver qué ocurre allá atrás, cuando otro soldado, estando yo de espalda, me avisa que al frente de nosotros nos encontramos con otro objeto que logro ver. Yo pues instintivamente me suelto y salgo hacia afuera, como hacia la luz, pero de inmediato me doy una vuelta, salgo por la puerta de la pirca que ahora estamos simulando y me doy una vuelta hacia atrás por la pirca que voy siguiendo ahora. Aquí hay una muralla en este sector, aquí hay otra muralla. Yo doy la vuelta acá y aquí viene lo increíble de la historia, Patricio. Yo corro y salgo rápidamente, salgo donde yo estoy, ¿no es cierto? Y corro, y antes de entrar a la pirca hay un montón de piedras, yo subo las piedras, salto y llego de un salto y me presento ante ellos. Entonces yo me tomo la cara y yo mismo digo, yo mismo fue el que dije, miren, tengo la barba crecida. Sí, mi cabo, y ellos siguieron con el cuento, no con el cuento, siguieron, en realidad mi cabo, usted tiene la barba larga, usted se afectó ayer. La verdad a ti te hace libre, pero hasta el día de hoy, esa verdad no ha sido contada verazmente. Pueden comentarlo. ¿Alguien quiere comentar la declaración del Cabo Valdés? Quisiera aclarar que hay un muy buen trabajo publicado por el periodista Patricio Busleme, La Noche de los Centinelas, donde él contradice un poco la versión de Armando en función de que él habría inventado el tema de la barba. Hay testimonios que se aseveran que se habría rasurado, que habrían visto efectivamente la barba creciendo. Y también la frase famosa, que aquí no la menciona, el tema de ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos y pronto volveremos, en un estado también de shock, que creo que tampoco está muy claro en la versión. Pero Rodrigo, guardar un testimonio durante 22 años, ¿para qué? Hay cosas en la vida, estimado Víctor, que hacen que a la gente de repente le conviene guardar el testimonio o contarlo de acuerdo a... Porque Armando quiere contarlo de acuerdo a un libro. A mi entender, la experiencia de la observación de los ovnis fue real. Nosotros nos consta que por lo menos vieron bajar dos objetos voladores no identificados y se produce toda una dinámica cuando uno de los objetos va justamente aproximándose con la historia ya conocida. El punto es que, a mi entender, debe estar pesando el tema evangélico en él.
Por ese lado sí, porque un cabo de ejército el año 77, con 5 miembros que eran del servicio militar, tenían cero posibilidades de crear algo así, incluso hay cero antecedentes de que ellos lo habrían inventado, incluso el ejército les creyó bastante, y esto no fue una maniobra, está descartada como algo que de propaganda pro dictadura, eso no tiene nada que ver. Todo lo contrario, tú examinas los diarios de la época y fue un dolor de cabeza, porque cuando examinas los diarios de Arica, al principio hay un desmentido. No, esto no ocurrió, se intenta tapar con tierra, pero como ya habían dado una entrevista al corresponsal de La Tercera, al profesor Aranea, y él lo hace público, no se pudo contener más, por lo tanto entender algo pasó ahí. Ahora, un dato interesante, ¿no? Volviendo un poco a la experiencia de contacto mía personal, que me permite entender la experiencia del Cabo Valdés. En el año 74, en el mes de junio, nosotros a través de los mensajes psicográficos que se reciben a través de la meditación en grupo de contacto, se nos dice que vayamos al desierto de Chilca, al sur de Lima, 7 personas. Hasta nos dan el nombre de las 7 personas que debemos ir, un grupo pequeño. Vamos, dejamos el auto, empezamos a caminar, son como 2 kilómetros hasta un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada, y ya habíamos tenido avistamientos en ese lugar, estamos caminando y vamos todos juntos en bloque, estoy conversando con un compañero al lado, le hago una pregunta, no me contesta, giro inmediatamente a buscar a los demás y no veo a nadie y me encuentro que estoy 2 kilómetros delante de todos ya en la mina. Como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, cómo es que estaba allí, veo regresarme y cuando comienzo a volver veo que trae una colina cercana y un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas, voy hacia allí, paso del otro lado de la colina y me encuentro con un domo luminoso, unos 10 metros de diámetro, no como que pulsaba, como que latía. Y he visto salir del interior del domo luminoso la silueta de una persona con el brazo levantado y en mi mente, con toda claridad, me han invitado a acercarme. Hasta por 3 veces me insistieron que me acercara. Yo sentí pánico, miedo, un tremendo temor. Y cuando ya vi que esta silueta se perdía dentro de la luz, temiendo perder la experiencia, reaccioné de forma contraria. Me acerqué hacia la luz. Y cuando he entrado dentro de la luz sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, rasgos orientales, robusto, corpulento, hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Me dijo que esto que yo había atravesado era un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Para esto había visto una nave encima que había proyectado el domo luminoso, o sea, cuando yo llegué ahí, ya veo el domo luminoso, pero algo me hizo levantar la vista al cielo y veo que había un objeto en forma de disco encima. Entonces me dijo que yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado esos 4 o 5 días allá y cuando volví había pasado 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Y me preguntaba, Sisto, ¿qué es esa luz? ¿Dónde estabas? Preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, los 7, todos juntos entramos a un sendra y vivimos experiencias similares. Y después, mucho de forma individual y de forma colectiva, repetimos la experiencia. Viene esta experiencia del Cabo Valdés 3 años después y ustedes recordarán que en 1996 Carl Sagan sacó una novela llamada Contact o Contacto y salió en 1997 una película con Jodie Foster en donde la profesora se pierde fracciones de segundo y cuando se le recupera tenía 18 horas de grabación de estática en la cámara de video. Hoy día los científicos por la vía teórica o matemática están llegando a la misma conclusión que nosotros los testigos por la vía empírica, por la experimentación directa. O sea, Carl Sagan sugiere esto porque es teóricamente probable. Siguen llegando más preguntas, incluso si los extraterrestres somos nosotros mismos que venimos del futuro. La pregunta que hicimos antes de irnos a la pausa comercial es, que llegó por Twitter, si los extraterrestres somos nosotros mismos que venimos del futuro. No, porque pondríamos en peligro nuestra propia existencia en el futuro, estaríamos alterando nuestro pasado. O sea, el hecho de que los extraterrestres escogieran la Tierra fue porque realmente nosotros no existíamos, según ellos, en el tiempo real, y entonces se creó este tiempo alternativo. Pero no podríamos ser nosotros viniendo del futuro al pasado porque crearíamos una paradoja espacio-temporal, un círculo vicioso del que no podríamos salir jamás. No, yo discrepo en ese sentido. Yo creo que son demasiado antropomorfos como para pensar que son alienígenas. Es una hipótesis, porque insisto, acá estamos hablando de hipótesis, hasta que no tener las pruebas duras. Simplemente hay que jugar, no hay que tener miedo a especular. Son similares a nosotros. Sí, son extremadamente similares a nosotros. Y la paradoja se produciría si tú intervinieras deliberadamente en algún hecho. Pero esta gente lo que menos hace es intervenir
las intervenciones son mínimas, y los otros son extremadamente humanos, respiran oxígeno. La Biblia nos demuestra que la intervención ha sido pero evidente y descarada. Sí, pero y a lo largo de todas las culturas antiguas también. Pero es que y no, además, nosotros seríamos la siembra de vida extraterrestre. No son ellos los que se parecen a nosotros. Nosotros sí, nos parecemos pero a ellos. Es diferente. Dentro de lo hipotético, porque insisto que tampoco podemos descontextualizar tampoco los libros sagrados, porque no son los libros sagrados, no son un manual de pilotaje de naves espaciales. Es decir, pero no podemos tampoco interpretarlo. Son libros de historia, y como pero tal también la historia. Pero también, ya... también eso es cuestionable. Ahora, el hecho, yo creo que la verdad que estamos en presencia de múltiples fenómenos. Es decir, que estamos en presencia de un fenómeno múltiple. Yo creo que en una dirección no explica el fenómeno OVNI, la hipótesis extraterrestre, tampoco la de los temponautas, todo el fenómeno. Yo lo que quiero es si tenemos algunas fotografías para que la gente entienda distinguir, porque ustedes dicen que se parecen a nosotros, tenemos los famosos grises bajos. Claro, pero es que ahí tenemos decía la de las varios 60 tipos de razas. Lo hay hasta con cara de polilla, según Sí, los pero descritos. no, pero ojo que el tema, hay todo un tema, toda la masificación del concepto de raza viene con una serie de documentos a mediados de los 80, desde el MJ12, el Matrix, y algunos documentos que fueron directamente falsificados, falsificaciones, eso hay una historia re larga, donde se introduce ese concepto en la cultura. Hay mucho de la cultura ufológica está matizada con elementos de la ciencia ficción y repetimos a veces una serie de conceptos cuando no nos hemos dado cuenta que hemos sido bombardeados efectivamente por elementos creados por la cultura. Si pueden ver los monitores, porque Sí, ahí pueden ver. hay un fenómeno también inverso. miedo, Y es ¿cómo que, la gente no se va a asustar con que eso? hoy día los directores de Hollywood y de cine y hasta También de se televisión informan. se También informan sí, en base también. a los testimonios de la También. gente, y también no se ponen a inventar nada, sino muchas veces utilizan la estadística para poder realmente reproducir este tipo de diseños, observaciones y todo. Cercano y todo Sí, eso. así es. Recordemos que incluso Encuentro Cercano del tercer tipo fue asesorado por Allen Hynek, pues este gran científico que en su momento intervino en el proyecto Libro Azul, así que no tiene mucho realmente de imaginación. Sixto, tú cuando has visto este prototipo de extraterrestre en tu experiencia personal, tú lo vinculabas a criaturas prácticamente como de carácter artificial, ¿no? Así es, o sea, estos seres que estaban acompañando el ser alto, cuando pasó uno cerca de ellos, o sea, uno se acercó hacia mi persona, realmente sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. Ahora, quería decirles de que este día 15 y 16 de mayo, en el Centro de Arte, el Centro Cultural Arte Alameda, en Alameda 139 por el Metro Baquedano, voy a hacer la presentación de este libro 2012, así que quienes nos quieran acompañar es a las 7 de la noche, son dos conferencias como comentarios, ya día 15 y 16 de mayo. Y también para quienes estén interesados en ver los videos de todo lo que hemos hablado aquí en video, pues ustedes pueden entrar a www.sixtopazwells.org. Así es, la página. Una consulta, aquí dicen que los grises bajos, abducciones de civiles, o los antecedentes que tenemos de ellos, experimentos genéticos, programación mental, y aparte uno ve esta imagen, ¿quién no va a tener miedo? Sí, pero insisto que hay mucho constructor, como decíamos delante, el tema de las abducciones. Para mí son muchas de ellas pesadillas yanquis, es decir, curioso que en Estados Unidos son tan torturadores y en el resto del mundo... O sea, esa imagen no existen esos personajes, ¿no? No, son construcciones, son construcciones en base a presuntos reportes, sino que tampoco descartar. ¿Qué opinión te merece el trabajo que hizo John Mack respecto a sus conclusiones? Súper interesante, Porque y lamentable que murió de esa manera. Es bien serio, sí. Yo creo que Mack, con el libro Pasaporte al Cosmos, reduce un poco, diría yo, mucho de lo que puede implicar el fenómeno OVNI en función de... ¿Tenemos alguna imagen, señor director, de alguien que tenga cara y bueno, por lo menos? Porque hasta ahora... Sí, porque los grises siempre- altos vienen ahora. Claro. Pero alguien que por lo menos, mira, yo si Pero veo en ¿por la qué noche... siempre tan imagino- antropomorfo? si te tiran así. Eso es lo que me... Pero, De todas y maneras, ojo, el ego humano también nos quisiera siempre mostrar seres Hermosos. seres desagradables y todo, para decir, bueno, no seremos los más evolucionados, pero somos los más guapos. Y no es así. Hay de todo en el universo, porque la belleza justamente es relativa. Entonces eso de que nos moleste que sean demasiado antropomorfos, Yo si viera a pues, Rodrigo no también nos me gustaría. extraña. Claro, esas criaturas a veces son funcionales nomás. claro, por el campo magnético. Pero ese tipo de extraterrestre que... Eso... ¿No tienen la capacidad ellos de colocarse algo
que se parezcan a nosotros, pero no Es que asustarnos estamos tanto. dando, por supuesto, Por tantas eso, cosas que pues no estamos, son, a mi estamos entender. siendo visitados por civilizaciones, algunos de ellos, generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Porque ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias. El que viste si tú, vemos ¿qué era? a alguien diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente pues distinto. El que viste tú, Sixto, ¿cómo era? Como rasgos orientales, parecía un coreano, mongol, un oriental, pero un ser humano. ¿A qué familia pertenecía? ¿Reptiliano autóctono, draconiano, sería chino de Corea japonesa? Sería como un coreano, o sea, realmente como un coreano, como una persona así, con rasgos orientales. Claro, es como una mezcla entre sueco y coreano, una cosa así, Sí, ¿no? una- Sí, como un vikingo con coreano. En mucho en Latinoamérica se hacen muchos reportes de ese tipo. Acá rara el reporte de los... Están los reptilianos, y eso sí que dan... La verdad que yo... Miren esa imagen. Es como un gato pelado. Pues sí, es interesante porque en la isla de Pascua se dice de que en el pasado una esfera plateada como una perla descendió en el interior del volcán Rano Radaku, que es la cantera de los Moai, trayendo los primeros habitantes de la isla, los mocos, los hombres lagarto. Y que cuando los 7 hijos del rey Hatumatua llegaron a la isla explorándola, se encontraron todavía con algunos de estos sobrevivientes de estos reptiloides. Sí. Y también, por ejemplo, ahí en el Museo Etnológico, también de Hangaroa, existe un Moai, que es el único Moai femenino, que tiene pico como de loro, una cresta como la de un triceratopo, ya, y senos como de mujer. Entonces es el único Moai femenino que se ha encontrado en la isla, pero con aspecto de reptil. Claro. O sea, reptiles vivíparos. Tú no estás muy de acuerdo con esta raza, ¿no? No pero, estoy muy de acuerdo. pero sí, es notable que son más o menos indesmentibles que en términos dentro de la leyenda, digamos, de muchas razas primigenias, desde China, México, incluso hasta el propio araucano, hablan de cómo los dioses serpientes fueron los gestores de la raza. La serpiente. sí. Por ejemplo, igual no deja de ser curioso No, que todos no deja de ser plantean a una curioso. serpiente, generalmente Pero- considerada un ser despreciable, como originario de la raza humana. Pero hay que considerar también el contexto cultural. y Vamos a lo- y saltar lo- a lo y la- bueno, para que la y las gente no se asuste implicancias tanto. que tiene el símbolo del... porque De la serpiente. De la Señor serpiente. director, por favor, En Latinoamérica los hay una- buenos telosianos se llama, mira. Perdón, discúlpeme. No, pero eso es una broma, pues. Eso es un chiquitín cacú. Se llama Pabletín, del planeta Pabletín. No, pero eso No sé, es un, no sé, como- un Ay. Kagelbach, ¿sabes cómo se llama eso? No, tan divertido. Eso está divertido. Esos dicen ser Claro. los telosianos que ayudan a la humanidad de la superficie a aprender sobre la historia de la humanidad, restaurando la... Telosiano. No, Es eso es telosiano, constructor. dice. No, Eso es constructor, eso es Sí, ciencia ficción. bueno, realmente Vamos a esto pedir de aquí. Telos ya está relacionado más bien con Monte Shasta en California, o sea, con todo un grupo de personas que dicen canalizar Claro. mensajes ya de gente de la época de la Lemuria, de la época de Atlántida, o sea, yo En la creo que Biblia- está mezclando pero eso las ya cosas. otra cosa. En la Está Biblia- mezclando cosas, sí. Yo te escuché hablar de Jonás Sí. y la ballena. Sí, bueno, mucha gente ahorita está preocupada con respecto a esto de las profecías, si se van a cumplir o no, ¿no? Bueno, ciertamente la gente dice de que si una profecía no se cumple, entonces no era profecía. La Biblia nos dice precisamente en el libro de Jonás que Jonás recibe el encargo de Dios de ir a predicar a Nínive porque viene una terrible catástrofe, una terrible desgracia. El pueblo de Israel había sido deportado y exiliado hacia Siria. Entonces, Jonás decide no cumplir esta misión porque tiene temor de que el rey lo mate, que el pueblo lo linche, ¿no? Por estar predicando terribles cosas. Entonces él se embarca pues por el Mediterráneo, alejándose lo más posible de Oriente, y viene una terrible tormenta. Entonces el barco está a punto de naufragar y el capitán y la tripulación arrojan la carga al mar para que se pierda la carga y no el barco naufrague. Entonces Jonás, arrepentido, le dice al capitán y a la tripulación: mire, la culpa ha sido mía, no he querido hacer la voluntad de Dios y por eso ha venido esta terrible tormenta. Arrójenme a mí al mar y la tormenta cesará. Y como estaban botando al mar todo lo que no servía, lo arrojaron al mar. Ya en el mar se lo tragó un OSNI, un objeto submarino no identificado, porque si hubiera sido una ballena, la ballena es imposible que se lo coma, porque tiene filtros, tiene unas barbas ahí, Sí. ya que impiden que nada grande entre. Ahora, un cachalote, los jugos gástricos del animal lo hubieran hecho puré. Entonces, durante 3 días estos seres lo tratan de convencer a Jonás de que él tiene que ir a predicar. ¿Por qué? Porque ellos no es que no puedan, no deben interferir, porque cada vez que han interferido en su planeta la han embarrado. Entonces, él acepta, va y predica al rey de los asirios y al pueblo, y no ocurrió nada. Según la Biblia dice de que no se cumplió lo que se había anunciado. Entonces Jonás estaba confundido y dice: Señor, me has hecho hacer el ridículo, yo anunciando terrible desgracia, y al final no pasó nada. Pues de eso se trataba, Jonás, que la gente se arrepintiera, que la gente se uniera, orara, y todo cambió. Sí, pero hubieras permitido la mínima desgracia para que yo no haga el ridículo.
Hoy por hoy, cuando están hablando de los 3 de oscuridad, el cinturón de fotones, hay gente que pareciera que quiere que realmente Chile se parte en dos y que hay una terrible destrucción. Pareciera realmente que eso, simplemente para demostrar lo que se ha dicho. Le interesa más que alguien le achunte a que se prepararse todo. Si aquí en todo Chile la gente se une con una misma intención, meditando, orando, envolviendo en luz al país, les puedo asegurar de que nada mal va a ocurrir. Y así va a ser. Excelente. Eliminamos el 20 de mayo porque todo el mundo habla de que ahora se amplió la fecha del 20 de mayo fuera, ya porque gente le pregunta. No, basta, Así está es. lleno de paranoia. Por si acaso yo me voy el 22 a Lima, así que voy a estar el 20. Yo te pago el 23. El 20 de mayo estoy... ¿Jesús era extraterrestre? No, era un terrestre extra, que es diferente. ¡Qué buena! Me encantó esa. Muy bien. Esa te la vamos a copiar. Muy buena, muy en el buena. programa. Dice, pregúntele a don Sixto por el fenómeno de los sonidos en el cielo en varias ciudades. Eso es interesante, porque los sonidos se están registrando en el cielo, sobre la tierra y bajo la tierra. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en 1977 salió la película Encuentro Cercano, el tercer tipo, donde un científico francés, ¿no?, iba a la India y preguntaba a la gente de dónde salían esos sonidos que la gente estaba mantralizando y repitiendo, y todos señalaban al cielo. Y después se encuentra con un anciano que había sido quemado su rostro y le pregunta, ¿qué fue lo que le pasó? El sol salió de noche y me cantó. Entonces, estos sonidos que están registrando no solamente son sonidos producto del cambio de frecuencia del planeta o el proceso de redimensionamiento de la Tierra, serían naves nodrizas de gran tamaño que se encuentran sobre nuestro planeta, que no son visibles al ojo humano. Recuerden ustedes que en 1999 la Fuerza Aérea Chilena liberó una fotografía de un objeto captado por el satélite GOES-8, un satélite geoestacionario, donde aparecía sobre la Patagonia chilena y argentina un objeto ovalado que se calculó medía 450 kilómetros de diámetro, una cosa extraordinaria. Y gracias a esa foto que dio a conocer la Fuerza Aérea Chilena, se supo que 6 años antes el Meteosat en Estados Unidos había captado en 1993 un objeto similar de ese mismo tamaño. Ustedes saben lo que significa, el ridículo que supone para las Fuerzas Armadas de los grandes países reconocer que existe un objeto de ese gran tamaño y que no es visible ni captable desde tierra. Imagínense ustedes. Entonces, estas naves estarían sobre nuestro planeta y hay una profecía de Benjamín Solari Paravicini, este gran psíquico argentino, que llamaban el Nostradamus argentino, que profetizó en 1960, ¿no? Astronaves del cosmos traerán a la Tierra sus conciertos, ya música celestial que la transmitirán a los satélites. O sea, ya estaba en 1960 anunciando de alguna manera estos sonidos que iban a venir también del cielo. No solamente serían sonidos provocados por el choque de las placas tectónicas, algunos serían eso, pero otros serían también de origen Una pregunta para extraterrestre. Rodrigo y también después súmate a contestarla, Sixto. La Fuerza Aérea Chilena, sabemos que es mañosita para colaborar con todo lo que sea investigaciones por los casos recientes. ¿Han ayudado mucho a las investigaciones a ustedes como organización? Fíjate que la verdad que lo que existe es el Comité de Estudios de Fenómenos Aeronómalos de la Dirección de Aeronáutica, con la cual siempre hemos tenido muy buen vínculo. Yo creo que ellos están haciendo un muy buen trabajo a nivel de preocuparse por lo que está pasando en el mundo aeronáutico, específicamente por los incidentes OVNI en el espacio aéreo nuestro. Es decir, yo creo que una labor de responsabilidad, están trabajando bastante acuciosamente. Es un comité abierto, nunca ellos han guardado información, tenemos ese intercambio de datos, etcétera. De repente podemos discrepar en algunos casos, no hay que tener miedo al discrepar, lo que hay que tener miedo es a mentirse. Pero con ellos hemos tenido una relación bastante fluida, yo diría que no es todo lo contrario. Me refería casi los jueces tienen que sacarle con fuerza la información sobre otros casos. No, Hemos tenido me refiero a un caso muy conocido de Juan Fernández. Tú tuviste una experiencia en Antofagasta con... Sí, no, pero resulta ser que justamente con Rodrigo Fuenzalida tuvimos la oportunidad de estar invitados por Cecilia Bolo con un programa de televisión aquí, al que vino justamente el excomandante de la base aérea de Antofagasta, Danilo Catalán. Él contó, ahora que está jubilado, de que estaba como jefe de escuadrilla de los aviones Mirage de última generación en el norte de Chile, cuando a plena luz del día se les aparece un objeto triangular de 1 kilómetro de largo. Sus aviones se veían reflejados en la estructura metálica del objeto como si fueran de juguete. Estaba tan bajo el objeto encima de ellos que la impresión que ellos tenían es que si abrían la cabina del avión podían tocar el objeto con la mano. Iba a la misma velocidad que ellos y luego los superó, los abalanzó, o sea, se abalanzó hacia adelante, se frenó en seco, hizo ángulo recto y se elevó. Y ellos lo vieron. Y después se les pidió, o sea, oficialmente que guardaran silencio y que se ocultara la información. Rodrigo, una Y eso pregunta lo para ti. dijo Porque, dice Rodrigo, tuviste un avistamiento programado cuando eras de misión Rama. ¿Por qué niegas ahora la existencia de los extraterrestres? Nunca he negado la existencia de los extraterrestres. Yo siempre he hablado de mi relación con Rama en mi inicio de búsqueda, que fue una experiencia bastante bonita en la forma de los niveles de interacción.
que uno tiene, la realidad de convivencia que se generó. Siempre estoy agradecido de ese momento. Lo que sí que yo necesitaba, inclusive mi experiencia en Rama me sirvió para un trabajo que hice en la universidad en Sociología de las Religiones. Me inspiré un poco en algunos conceptos de las neorreligiones tecnológicas, pero posteriormente lo que yo quería una explicación sobre los ovnis, y yo creo que el camino era otro. Nunca, entre paréntesis, he señalado el tema de contacto programado tampoco. Eso es nuevo para mí. Perdón, una pregunta para Rodrigo. Algo que no me queda claro, que solamente de la conversación que se ha dado hoy en día, si bien tu máxima hipótesis, digamos, respecto a la morfología de los tripulantes de los ovnis serían, por ejemplo, crononautas, gente del futuro, tú estás... Es una. Es una, por ejemplo. Sí. Esto no quiere decir que tú la teoría alienígena la has desechado por completo. Todo lo contrario. ¿Por qué no pueden estar... ¿Por qué no puede ser un conjunto de cosas? Yo siempre he dicho que el fenómeno ovni puede que sea directamente proporcional a la capacidad que tiene el universo de generar vida inteligente en esta y otras dimensiones. Perfecto, eso lo tenía claro. Y algunos de hecho sirven para emparentarlo con fenómenos de tipo fantasmagórico y otras cosas, poltergeist, hay cuantas cosas. Ahí estamos, cada vez estamos, sí, es complicado porque nuestros sentidos a veces no dan para poder converger en la cantidad de fenómenos maravillosos que hay alrededor nuestro. Pero hay que estar con la mente súper flexible al respecto. Precisamente el mensaje que estos seres nos traen es que el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual, que la única fuerza capaz de transformarlo todo es el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia y el perdón entre los seres humanos, que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan, siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que es el libre albedrío? Así que mucho ánimo, que estamos aquí para cambiar las cosas y solamente cosas muy positivas van a venir si todos nos unimos con una misma intención, con una actitud mental positiva, creando ese estado mental colectivo positivo que pueda revertir las cosas. Salfate. Sixto, hay un tema que interesa mucho a las personas y que de alguna manera tiene que ver con esta especie de cambio de energía en estas grandes columnas vertebrales del mundo como son las cordilleras. Dos preguntas en una. ¿Algunos lugares son mejores para estar en ciertos momentos, ciertos sectores donde la emanación o la captura de energía es mucho más favorable, como se pueden ver fenómenos últimamente que me contan en el lago Titicaca, o ciertos sectores de la cordillera que van desde Perú, obviamente hasta el sur de Chile? Sí, ciertamente ustedes aquí en Chile también tienen lugares que son realmente muy especiales para poder tener una conexión superior. En ese valle de Cochihuasa y en La Serena realmente es un lugar insólito, extraordinario, donde uno podría llegar a vivir experiencias de conexión interdimensional. O sea, he tenido oportunidad de estar allí, de hecho, pues más o menos como por el 17, 18, estaré yendo ya también allá para esta zona de La Serena. Entonces son zonas que realmente vale la pena ir para tener experiencias a múltiples niveles. Perfecto. Rodrigo, tú querías hablar un poquito sobre lo que ustedes hacen aquí en Chile, ¿no? Exactamente. Si puedes dar tu página para la gente se pueda interiorizar antes. Para nuestros amigos que quieran contactarse con ION, ion.cl, exactamente, www.ion.cl. También nos pueden escuchar los días jueves a las 22 horas en neuronafm.com, neuronafm.com. Todos los días jueves a las 22 horas estamos siempre. Hay una pregunta para Salfate, dice, ¿cuál es el motivo por el cual los extraterrestres no se dejan ver por la población humana? Yo creo que hay un claro respeto por la intervención. A ver, eso es lo que le dije claramente. Bueno, la cosa del tiempo ya lo explicó Rodrigo, pero yo creo que tiene que ver sobre evitar la coacción finalmente. O sea, cuando una raza, porque ¿cuál es? ¿Qué pasa a nosotros con la naturaleza? Por supuesto, nosotros donde ponemos la mano, digamos, provocamos generalmente un desequilibrio. De hecho, tiene absolutamente la razón Stephen Hawking cuando decía, si una raza fuese como nosotros, mejor esconderse, ni de cuidado, porque donde mete las manos, digamos, generalmente siembra cierto veneno. En cambio ellos, si es que realmente están al tanto de ese posible suceso y se han sido respetuosos y se han logrado mantenernos, si bien con una, digamos, ayuda controlada, claramente la manifestación abierta no ayuda en nada, sino más bien al escándalo, a la mala interpretación, al desafuero, digamos, de muchas creencias. Yo creo que tiene que ver con un autocontrol y un respeto hacia nosotros mismos. Pero de todas maneras sí ha habido algunas manifestaciones, unas pocas, como dice Salfate, pero unas pocas manifestaciones evidentes. O
Ustedes saben que el 11 de julio de 1991 hubo un eclipse sobre la Ciudad de México, la ciudad más poblada del planeta, y los mayas habían profetizado, pues, en el Códice de los Eclipses, 1500 años antes, habían profetizado ellos que ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas. En el momento que estaba produciendo el eclipse, a las 13 horas 18 minutos, apareció un ovni sobre la Ciudad de México. Todo el mundo lo vio grabado cantidad de gente. Duró 13 minutos en el aire y a las 13 horas con 31 minutos el objeto se marchó. En todo momento jugó con la clave número 13 y a partir de ese momento se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre país alguno, que es en este caso México. ¿Qué va a pasar, dice aquí Sixto, con las religiones? Pues ya vemos que el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él que es el astrónomo del Papa del Observatorio de Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano de que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres, lo cual muestra que todo cambia y nos alegramos realmente de esta amplitud de criterio y este cambio de mentalidad que lo que ayuda realmente es a preparar a la humanidad a un nuevo tiempo. Para Rodrigo, ¿por qué Google Maps, los mapas de Google, tienen prohibido la vista a los polos de la Tierra? Cuando uno se acerca no aparece ni el polo norte ni el polo sur. La verdad que me pillaste, no es una pregunta como para ufólogo tampoco, pero... Sí, pues lo relacionan con... Pero lo que pasa es que hay todo un tema de cuidado con la paranoia también. No sé si será porque no han construido muy bien el tema de los mapas hacia los polos, lo cual lo encuentro absurdo. Con la cantidad de satélites que hay en este minuto es impresionante. O simplemente estarán ocultando alguna actividad, algunos pretenden que hay actividad... Sí, en todo caso yo creo que la pregunta es la que él apuntaba derechamente es la teoría de la Tierra hueca, obviamente. Bueno, que dentro de los polos tendrían agujeros grandes. Que las conspiraciones sí existen. Y sí hay evidencias de todo eso también. Sí, por cierto. A ver, entremos en eso, por favor. Claro, la conspiración, o sea, cualquier conocimiento que uno tiene, que no tienen los demás, a uno le da un poder y una ventaja sobre el resto. Entonces vivimos en un mundo en el cual se controla la información. Sin ir más lejos, ¿cuánto no lucharon los poderes fácticos, iglesia incluida, para que el hombre no aprendiera a leer? Cuando llegó Gutenberg y todo, dijeron, ya, ¿qué vamos a hacer? Y ahí empezaron a inventar los códigos secretos. Ya que saben leer, hablemos en clave, entonces, porque iban así. En la guerra de Irak, por ejemplo, en el año 2003, había un compromiso delante de la UNESCO de preservar los lugares arqueológicos, culturales, históricos. Exacto. Sin embargo, se quemó la biblioteca de Bagdad. Ya esto jamás un musulmán iba a quemar un libro, y menos aún en esta biblioteca donde habían libros, copias manuscritas contemporáneas a la redacción del primer Corán, por favor. ¿Por qué lo quemaron? ¿Por qué quemaron esa biblioteca? Saquearon el Museo Arqueológico de Bagdad, donde habían 180.000 piezas arqueológicas, de las cuales 80.000 eran tablillas de arcilla en escritura ideográfica, simbólica, sumeria, o cuneiforme, acadia, babilonia, siria, persa. Hacía poco tiempo que habían empezado a traducirlas. Pero se fueron de hacha a esa sección. Sí, y hacía poco que habían empezado a traducirlas y hablaban de supuestas colonias extraterrestres en la época de la Mesopotamia, hace 6.000, 7.000 años atrás. Lo primero que hicieron cuando entró en la ciudad se fueron a los museos. ¿Quién diría? Se fueron los museos a sacar eso. Y se fueron en esa sección, hay otra parte que quedaron intactas. Exacto. ¿Las pirámides están conectadas, las de Egipto, con las de México? No, pero las pirámides son un mapa estelar. Ustedes saben que en Egipto no hay 3 pirámides, hay más de 110 pirámides. La de Keops, Kefren y Miserinos, si nosotros hacemos una superposición de las 3 estrellas del cinturón de Orión, Al-Nilán, Anitak y Mintaka, quedan exactamente, ¿no? O sea, quedarían realmente en cuanto a relación de tamaño y de distancia y de ubicación sobre las 3 grandes pirámides de Giza, como si fuera una maqueta. O sea, las 3 estrellas que nosotros vemos en el cielo dan la impresión que fueran del mismo tamaño y estuvieran en línea, pero es una más grande, otra ligeramente más pequeña y la tercera significativamente más chica que las otras y está fuera de la línea de las anteriores, exactamente como están las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Y en unas pirámides que están cerca de allí, que son las pirámides pues está la pirámide Saqqara, el complejo de Saqqara, hay una pirámide del rey Urnaz de la quinta dinastía, que dentro tiene los llamados textos de las pirámides. En jeroglíficos aparecen las 3 estrellas del cinturón de Orión y una historia que habla de los ángeles caídos de Orión. ¿Qué deberíamos esperar ya que estamos en estos temas extraterrestres para este año? ¿Qué debemos hacer? Preguntan, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, mayormente, fíjense ustedes, el año pasado, el 11 del 2011, miles o cientos de miles de personas en el mundo se unieron para orar, meditar y envolver al planeta en luz, para crear una masa crítica que pudiera realmente inclinar la balanza hacia el cambio positivo. Ocurrió esto de la terrible tormenta solar en el mes de marzo,
que dentro de la escala la más violenta y sin embargo no hubo consecuencias nefastas. Vino lo de los terremotos, lo de los tornados, lo de los aluviones y sin embargo las víctimas han sido mínimas, como si hubiera una protección que se ha generado realmente por esa masa crítica. Yo les pediría, por favor, ustedes son 17 millones de chilenos o más, ya únanse todos. Únanse con un mismo propósito, envolver y proteger en luz a su país, orando, meditando, independientemente de cuál sea su filiación religiosa, su opción religiosa, y protejan a su país porque la mente es creadora. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en el cambio y creemos de que el país puede quedar protegido y nada malo le va a pasar, les puedo asegurar que esa fuerza colectiva, esa mente colectiva, logrará un resultado positivo. Tengo que despedir a Salfate porque tiene que irse el programa Si Somos. ¿Todo entretenido? Sí, tenemos que dejar y si no nos empiezan a retar a nosotros. Así que gracias por haber estado con nosotros. Maestro, una vez más, como A siempre. usted, gracias. Cada vez que quiera. Maestrísimo. Estimado. Gusto volverlo a ver, maestro. Cuídense. Buen trabajo, no se pegan, sigan así. ¿Sufriste un atentado, Sixto? Preguntan acá que hubo un atentado en tu casa. Bueno, ¿En Perú? Ciertamente el hecho de que uno esté en estos temas realmente trae consigo también la intolerancia y gente que está interesada en que uno no hable. Sí. Pues sí, dispararon, hubo un tiro que entró a la ventana de mi casa, al lado de la habitación donde dormimos y al lado de la cama donde yo suelo dormir, pero de día, o sea, no de noche, o sea, como una advertencia. Ahora, si no me han matado a mí, debe ser porque realmente sí creen que el contacto del que formo parte es real y quieren saber hasta dónde llega y ver qué provecho pueden sacar de él. Ahora, de todas maneras, les recuerdo a todos que este 15 y 16 de mayo, a partir de las 7 de la noche, vamos a estar en el Centro de Arte Alameda, Alameda 139, por el Metro Baquedano. Allí vamos a hacer la presentación de este libro, 2012, el final de la cuenta regresiva. También vamos a hablar de todos estos temas, así que quedan todos ustedes invitados a partir de las 7 de la noche. Ya, y por favor, o sea, tenemos una página web donde va a encontrar todo esto que hemos hablado en video, que es www.sixtopazwells.org.